¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este programa Con Más Salud. Fíjense bien en las siguientes imágenes. Les hablamos de miradas. Sin lugar a dudas, nuestra mirada es el reflejo del alma. Nuestra mirada es reflejo de cómo somos, o incluso de cómo estamos o de cómo nos sentimos. Son miradas a las que contribuyen también nuestros párpados. Y precisamente de esta zona de nuestro cuerpo, de los párpados, es de lo que vamos a hablar hoy con el oftalmólogo, el doctor José Díaz. El reportaje que le vamos a ofrecer hoy también versa sobre la tensiomiografía, una técnica para valorar el tono muscular y el balance muscular. Inicialmente se empezó a usar con fines médicos, pero posteriormente se está extendiendo su uso cada vez y de forma mucho más frecuente y habitual entre los deportistas, porque nos va a permitir detectar zonas de debilidad muscular y por tanto incidir ahí en un entrenamiento muchísimo más efectivo. También en los últimos meses estamos oyendo hablar mucho en todos los medios de comunicación y en las redes sociales del aceite de palma. Y no solo por motivos de nutrición. El aceite de palma es indudablemente el más utilizado en todo el mundo por delante del aceite de colza o el aceite de soja. Se produce a partir de los frutos de la palma africana y se ha convertido en la materia prima más usada a nivel global para la elaboración de muchísimos productos, tanto de la industria alimentaria como de la industria cosmética. El aceite de palma, desde luego, inunda nuestras vidas y su consumo no para de crecer. Se estima que aproximadamente cada europeo consumimos unos 60 kilos de aceite de palma al año. Y esto comparado con el aceite de oliva es muchísimo, porque el aceite de oliva consumimos aproximadamente tan solo 1 kilo de aceite de oliva al año. España ocupa la quinta posición, con 355.000 toneladas de aceite de palma consumidas al año. Y repito, tanto para consumo alimentario como para la cosmética. Así que yo creo que va siendo hora de hablar de este aceite de palma y todo el revuelo que se ha armado a su alrededor en este programa Con Más Salud. Así que, por un ratito, no se muevan de sus sillones y permanezcan este tiempo de programas con nosotros, porque comenzamos con Más Salud. ¿Qué tal, Natalia? Hola. Muchísimas gracias por acudir de nuevo a nuestro programa Con Más Salud. Muchas Esta vez gracias. ya como mamá, felicidades. Sí, gracias. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy candente, sobre todo en los últimos meses, que es el aceite de palma. Pero para que los telespectadores puedan entender un poquito lo del aceite de palma, vamos a hablar primero de las grasas buenas y las grasas malas y cómo influyen en el colesterol. Vale, estupendo. Tenemos que diferenciar que existen varios tipos de grasas. Están las grasas que elevan los colesteroles buenos y las grasas que elevan el colesterol malo. Dentro de las grasas tenemos que diferenciar las monoinsaturadas, como por ejemplo puede ser el aceite de oliva. El aceite de oliva es el referente de este tipo de grasas. Las poliinsaturadas, con un aceite que es muy consumido sobre todo entre mujeres, que es la soja. Y luego están las saturadas, que son las que derivan de las carnes. De las carnes rojas suelen tener muy ricas en saturadas. Y luego también están las trans y las hidrogenadas, ¿vale? Entonces, las grasas hidrogenadas y las grasas trans se meten más o menos dentro del mismo paquete. Unas son de origen natural y otras son fabricadas a través de la mano del hombre. Este tipo de grasas son las que más perjudiciales suelen ser y son las que en este caso vamos a abordar, porque vamos a hablar del aceite de palma. De alguna forma, por tanto, podemos decir en una escala que las peores son las grasas trans y las grasas hidrogenadas, en segundo lugar las saturadas, luego las poliinsaturadas y por último las monoinsaturadas. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Y eso nos va a permitir saber cuáles pueden subir un poquito o bajar los niveles del colesterol, como pueden ver los telespectadores también en la imagen que tenemos aquí en nuestra pantalla, ¿no? Sí, dentro de las grasas monoinsaturadas hemos dicho que lo importante era el aceite de oliva. De ella podemos decir que disminuye el colesterol, que la gente dice el colesterol malo, el LDL.
Dentro de las grasas poliinsaturadas son los omega 3, las del pescado y los omega 6, de diferentes tipos de aceites vegetales, como puede ser el girasol, que también nos va a disminuir el LDL, que es el colesterol malo, y sin embargo nos va a aumentar el colesterol bueno, que muchas veces es lo que estamos buscando. Luego están las grasas saturadas, las grasas trans, las grasas hidrogenadas, que en este caso lo que más importancia tiene es la elevación que tienen del colesterol malo y con ello el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero también de alguna forma hay que dejarle claro a los telespectadores que el consumo de grasas es necesario porque las grasas forman parte de nuestro sistema corporal mismo, por tanto también hay que consumirlas, independientemente de que nos sirvan como sustrato energético. Sí, las grasas en una dieta equilibrada deben suponer en torno a un 25-30%. O sea, la cuarta parte. Sí, aproximadamente. En España y en las zonas del Mediterráneo, debido a que el consumo de grasa se debe sobre todo a base del aceite de oliva, este porcentaje se elevó a un 30%. Las grasas son necesarias, sin las grasas tendríamos deficiencias. Las grasas son necesarias porque, por ejemplo, forman parte de nuestras membranas celulares, son importantes para el desarrollo cerebral. O sea, las grasas es un alimento que no debe prescindir de nuestra dieta, sino que debe ser moderado con respecto al consumo que años atrás hemos venido haciendo. Y además que si tenemos que consumir, que sean más grasas favorables. Sí, hay unos porcentajes determinados, creo que vosotros la tenéis en una diapositiva, que nos decía que el porcentaje de grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas y saturadas que deberían de ofertarse en la dieta, sus porcentajes son diferentes. Entonces las grasas poliinsaturadas, las grasas monoinsaturadas son las que en mayor porcentaje deben de incluirse, sin embargo las saturadas deben ser en torno a un 1%, la población no entiende de porcentajes, simplemente entiende de productos. Entonces nosotros debemos consumir los productos que sean menos procesados porque van a tener menos tipo de grasas negativas, como hemos dicho antes, y sin embargo ponderar aquellos alimentos que tengan grasas saludables, como puede ser el consumo del aceite de oliva o el aceite de girasol. Por eso es lo que siempre decimos en este programa, cuando vienen a más a consulta y también te lo dice, doctora, póngame una dieta, no se trata de una dieta, se trata de comer de forma más saludable y en este caso tirar, por decirlo de alguna forma, de los alimentos más naturales e ir evitando los alimentos más procesados. Sí, no solo también los más naturales, sino también los más próximos a tu lugar de origen, al lugar en el que tú estás viviendo. Porque no es lo mismo comerte un gofio con un trigo canario que un gofio con un trigo argentino. No es lo mismo comerte una lechuga del huerto del pueblo de al lado que de la isla de al lado, porque solo el proceso de transporte va a condicionar que los alimentos sean recogidos en una época u otra. Van a condicionar también que muchas veces un producto que nosotros elaboremos en una industria pueden tener aproximadamente un 5% de productos que ayudan a conservar si está cercano al origen de venta. Sin embargo, si vamos a elaborar un producto y el lugar de venta es muy lejano, se tienen que meter más productos para poder conservar ese alimento. De ahí el empleo de muchos aceites, como hemos venido diciendo, el palmítico, que es el que a día de hoy nos está interesando. Pues aquí tenemos otra imagen de lo mismo que estamos diciendo, y por eso ponemos también una flecha de lo más rojo hacia lo más verde, o sea, de las grasas menos favorables en la parte de arriba de la imagen hacia las grasas más favorables, como la que tú comentabas del aceite de oliva, el aguacate o las nueces, que contienen aceite de grasas más favorables, que son las que debemos consumir. Sí, sin embargo, el aceite de coco sí que hablan de él como algo bueno, pero sin embargo no es del todo saludable. Él tiene muchas grasas saturadas. Lo decimos también además fuera de cámara, que no es lo mismo el aceite de coco que el agua de coco. No es lo mismo, lógicamente. El aceite no se va a disolver en el agua, es algo importante. Sin embargo, sí que en la diapositiva nos viene muy bien como efecto de más o menos ubicarnos qué tipo de grasas deberíamos de consumir más o no, quitando lo del aceite de coco, que deberíamos de evitarlo. Sí que deberíamos de comer, por ejemplo, el aceite de oliva, que lo tenéis ahí, el aguacate, las nueces, son productos que actualmente se suelen consumir con frecuencia y que deberíamos seguir consumiendo, y sin embargo las grasas animales y aquellas grasas trans hidrogenadas, las elaboradas por la industria, sí que en su lugar deberían de consumirse de forma más esporádica y evitarlas en su mayor cuantía. Y lo que veníamos a hablar hoy del aceite de palma, para recolocarlo en esta imagen que acabamos de ver ahora. Aceite de palma que procede de una palmera en concreto.
Sí, la verdad es que se le está dando demasiado bola a este tema y a mí no me parece que tenga tanta... Es importante, pero no es tan grave como la gente piensa. Siempre hemos defendido, los nutricionistas, los profesionales de la salud, que los productos cuanto menos elaborados son más sanos, porque los elaborados tienen grasas saturadas. No habíamos dicho qué grasa saturada era, pero lógicamente son estas grasas saturadas. Todo el bulo viene pues, a nivel medioambiental. Lo que pasa es que cada uno lleva la información al terreno que le interesa. O sea, el problema con el aceite de palma no es los alimentos que están procesados que lo llevan, que sí es un problema, pero es un problema que ya sabíamos y un problema que ya se estaba abordando. Lo que viene del aceite de palma, el problema que viene es medioambiental porque contamina mucho en la elaboración, en su procesado para introducirlo en los alimentos. Entonces, ¿es importante? Sí, pero es lo que tenemos que hacer siempre, evitar los productos manufacturados. Entonces, cuanto menos utilicemos alimentos de la industria, mucho mejor. Claro, si las recomendaciones de la OMS nos pone que menos del 10% de nuestras grasas deben ser saturadas, intentemos comer menos productos, como dices tú, procesados o manufacturados, para poder cumplir con esas recomendaciones del menos del 10% de grasas saturadas. Sí, eso es lo que siempre decimos, lo que siempre defendemos, hay que comer como comían nuestros abuelos, porque nuestros abuelos comían muy pocos alimentos procesados. Es que parte de esta corriente que está viendo en contra del aceite de palma viene por lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Que nos han dicho que produce mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, obesidad, enfermedades cardiovasculares y más recientemente también se ha asociado con el riesgo de padecer cáncer. Sí, la correlación no es tan difícil como muchas veces nos parece, es mucho más sencilla. Las grasas trans, las grasas saturadas, nos van a generar enfermedades cardiovasculares porque van a aumentar las placas que se van a depositar en las arterias. Entonces, lógicamente, dan más enfermedades cardiovasculares. Las grasas, el consumo de grasas está relacionado directamente con el cáncer y también el consumo de grasa está también directamente relacionado con la obesidad y la obesidad así está relacionada con la diabetes. Entonces, es toda una pescadilla. Entonces, ¿las grasas en general del aceite de palma están relacionadas con este tipo de enfermedades? Sí, pero otras grasas saturadas también. También. Por eso hay que limitar el uso, sea de palma o sea cual fuere. Exacto. Es que, de todas formas, lo encontramos en tantos alimentos. Es que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, porque en general es una grasa cuyas propiedades físicas le facilitan para el empleo en la industria. Es una grasa como la grasa de coco, ambas saturadas, que se mantienen sólidas a temperatura ambiente. Y entonces, claro, eso en las grasas normalmente no ocurre. Entonces, si queremos que nuestras grasas se mantengan sólidas a temperatura ambiente, hay que hidrogenarlas, por lo cual volvemos a lo mismo, sigue siendo el mismo tipo de grasa, parecido. Entonces, también tiene las propiedades de que no da sabor, de que no se oxida, de que hace que el alimento perdure durante más tiempo, de ahí su gran uso en la industria alimentaria. Es como utilizar el jarabe de glucosa, ¿no? También en la repostería, pues tiene sus propiedades, no es sano, lógicamente no es sano, pero de una forma ocasional no te va a generar ningún problema. El mayor problema es que a día de hoy el que come galletas las come procesadas, no las come hechas. El que come una pizza no se hace la masa, la compra hecha. Entonces, el problema viene de que hemos pasado de dedicarle tiempo a la cocina a dedicarle tiempo al supermercado, digámoslo así, porque el estilo de vida que llevamos no nos permite hacer como lo hacíamos antes. Entonces, claro, lógicamente ese tipo de productos pues tiene unas ventajas y unos inconvenientes. De hecho, fíjate que aquí tenemos productos que podemos comer también a cualquier hora del día. Muchas veces el donut, los croissants los podemos poner por la mañana, por la tarde, el picoteo de cuando estamos viendo el partido de fútbol, por ejemplo, pues ahí está, ¿no? Las papas, las galletas, los snacks. Y aparte también en productos que consideramos sanos. El problema está en que nosotros vamos a saber que las galletas que están elaboradas en la industria van a tener una serie de propiedades que no son sanas. La pizza la relacionamos con cosas que no son sanas, pero ¿y quién relaciona la pasta con un alimento que no debería estar? Y ahí el problema. Entonces, cuanto más procesado sea un alimento, más fácil es que tenga este tipo de productos. Claro. Por eso quizás debemos fijarnos un poquito en los etiquetados, ¿no? Es importante saber mirarlos.
hubo un reglamento hace muy poquito, que lo tienes ahí escrito, que facilitó que esta información llegara mejor al consumidor, porque hablaban de sodio en lugar de sal, la gente se confundía, no sabía por qué factor había que multiplicarlo, te ponían las cantidades, los ingredientes que había, no sabían cuál era el de mayor cantidad, cuál era el de menor, no te sabías si las grasas eran hidrogenadas, si no lo eran. Ahora tienen una obligación, entonces tienen la obligación de ponerlo en la lengua del lugar que se fabrica y en el lugar que se consume, marcar con diferente tamaño o diferente color aquellas sustancias que pueden ser alergénicas. Las etiquetas vienen por un orden decreciente de cantidad. De concentración de Sí, elementos. claro. Viene primero el que más cantidad hay y el último el que menos cantidad tiene. Y la información nutricional ahora nos pone las proteínas, nos ponen dónde vienen las grasas, qué tipo de grasas tienen, los azúcares, si son sencillos, si no son sencillos. Entonces ya podemos hacer una mejor comparativa con otro producto que tengamos al lado, porque también te obligan a tenerlo por 100 gramos. De esa forma tú puedes comparar productos no por unidad. Pues no es lo mismo una galleta que pesa 30 gramos que una galleta que pesa 20. No. Entonces, cuando comparamos no es lo mismo. Pero a veces también con tantas prisas, como dices tú, no tenemos tiempo para estar cocinando, a veces también vamos a los supermercados con tantas prisas que no nos fijamos en los etiquetados. Y por eso insistimos hoy en ello. Sí, pero es que además cierto. en el aceite de palma, fíjate que estas son parte de las formas en que nos puede venir etiquetado. Aceite de palma, aceite de palmiste, grasa vegetal, entre paréntesis, palma, grasa vegetal fraccionada hidrogenada de palmiste, sodio en palmitate. Es complicado a veces también, de todas formas. Es complicado porque además también siempre puesta la ley, puesta la trampa. Entonces, claro, siempre Sí. se intenta ser un poco más enrevesado en la información que se da al consumidor para que ellos se puedan confundir y no denoten algo que tú no quieres que denoten, ¿sabes? Es como cuando te ponen que tiene un rico en omega 3, te tienes que especificar la cantidad, a partir de cuántos ricos, si no ricos. Si no está te purificado, si no... Claro, es por ejemplo con el tema de los zumos, que muchas veces yo he visto gente en el supermercado mirando etiquetas de zumos y decir, me llevo este que tiene no sé qué, y luego resulta que el que se lleva es peor, porque el zumo tiene una determinada denominación que no nos dejan poner propaganda, sin embargo los que son bebidas a base de zumos tienen otras propagandas, entonces, claro, eso confunde mucho al consumidor y eso es lo que más tiene que hacer hincapié a nivel de los gobiernos para que la industria sea más clara. Pues por ahora las conclusiones que vamos sacando es pararnos un poquito con las etiquetas, que puede venir de diferentes formas este aceite de palma, y también, digamos, disminuir o controlar la cantidad de productos procesados que vamos a consumir. Claro, el problema es que muchas veces pensamos que lo que compramos no es del todo procesado cuando lo es. Exacto. Entonces, Sí, eso es también hay bastante. que informarse porque muchas veces compramos cosas pensando que son sanas y no lo son. La otra cuestión que está con el aceite de palma es si podemos utilizarlos en los niños o no podemos utilizarlos en los niños. Y aquí también la Asociación Española de Pediatría ha sido contundente. Sí, enviar una nota informativa con todo lo que realmente está pasando, porque yo es que ahora mismo me muevo en ese ambiente, entonces yo veo mucha gente que habla, yo me callo y no digo nada porque prefiero no meter la gamba, pero las mujeres dicen no voy a comprar tal leche porque lleva ácido palmítico, porque no sé qué, porque lleva... Pues bueno, la leche materna la lleva. La ¿sabes? leche materna lleva aceite de palma, Lleva. palmítico. Le lleva, entonces claro, los niños tienen que consumirlo porque están relacionados con un desarrollo cerebral. Importante, Entonces, eso. es muy importante, entonces nos dejamos llevar mucho por los medios de comunicación, nos dejamos llevar mucho por la información que ponen en el Facebook, en el Twitter, en las redes sociales. Hay que preguntar a tu profesional, hay que preguntar a tu profesional de referencia, a tu médico, a tu farmacéutico, a tu nutricionista. Tienes que preguntar porque es la única manera en lo que vas a saber si vas a discernir si lo que lees es correcto o no es correcto, porque muchas veces nosotros leemos una información que nosotros sabemos discernir. Pero yo, por ejemplo, yo metería la gamba leyendo una información de informática, yo lo hago de informática y me lo creo, porque no sé discernir. Entonces, lo mismo ocurre con la salud. El problema es que en la salud todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe, entonces, claro, como todo el mundo sabe, los profesionales nos tenemos que callar cuando viene alguien diciéndonos lo que está bien, lo que está mal, porque no ocurre así, porque en Internet lo sabe todo. ¿Verdad? El problema es que... Doctor Google. Doctor Google. El problema es que muchas veces la información es errónea y muchas veces no valoramos qué cantidad es malo, qué cantidad es bueno, porque hay cosas que comidas en demasía son perjudiciales, pero en su justa medida son beneficiosas. Entonces, en el caso de los niños, acudan al pediatra, porque tienen que informarse bien. Las madres que tengan dudas sobre la alimentación de los niños,
que acudan al pediatra, al nutricionista y al médico de cabecera, que seguramente ellos también les podrán dar información sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Bueno, aquí también voy a ser algo bastante crítico, ¿no? También es verdad que muchos profesionales, tanto médicos como enfermeros o de otra rama sanitaria, nos dejamos un poco guiar por ese bombardeo de las redes sociales y no contrastamos la información. Y aquí, por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría ha sido contundente. Antes de los 2 años no tiene que haber restricción del ácido palmítico en la alimentación de los niños, entre ellos porque está la propia lactancia materna. Vamos a ser cautos, no tiene que haber restricción, hay que consumirlo. No significa que vamos a darle galletas, no, exactamente, hay que darle, pero no significa que porque una leche tenga el ácido palmítico ya sea una leche mala. No, de hecho creo que casi todas, menos 1 o 2 en el mercado, la contienen. O sea, por algo será. ¿Vale? Entonces, hay alimentos que están más regulados que otros alimentos y, por ejemplo, la alimentación de los niños, de los bebés, en este caso, está muy bien regulada y la composición se intenta asemejar lo mejor a la leche materna. Que no hay paragón con la leche materna, que mientras las mujeres puedan dar leche materna a sus hijos y extraérsela para cuando ellas no estén, pues es la mejor manera. Pero hay mujeres que no pueden, o mujeres que no les sube la leche, o mujeres que por dado su vida laboral no pueden hacerlo, o que no consiguen sacarse leche y que tienen que ir a este tipo de fórmulas, que se informen antes de echar una leche que sea buena por otra que ellos piensan que es mejor y luego resulta que no lo es. Efectivamente. Simplemente para terminar un poquito con la entrevista contigo, vamos a comparar, para que la gente pueda entenderlo, el aceite de palma con el aceite de oliva. Vale, lo primero que tenemos que mirar son las grasas saturadas. Las grasas saturadas son las que, yo siempre les digo a la gente para que se acuerden, las que nos saturan, las que son malas, ¿vale? Entonces, el porcentaje de grasas saturadas en el aceite de oliva es muy pequeño, mientras que en el aceite de palma es el que mayor proporción tiene, por lo cual ya nos está diciendo que uno de ellos es malo. Luego no podemos discernir si el otro es bueno o no, pero sabemos que malo no vas, que no es en este aspecto. Luego están las grasas poliinsaturadas y las monoinsaturadas. El aceite de oliva es muy rico en grasas poliinsaturadas, más que las grasas monoinsaturadas. Las monoinsaturadas son más el pescado u otro tipo de semillas como las del aceite de girasol, mientras que ese tipo de grasas, las monoinsaturadas y poliinsaturadas, se encuentran en aceite de palma, pero en detrimento de las grasas saturadas, por lo cual las perjudiciales dominan sobre las beneficiosas, por lo cual es más perjudicial que beneficioso. Pues por tanto seguimos tomando aquí nuestro aceite del sureste de la isla, ¿verdad? Y por último vamos a compararlo con una imagen que yo he podido, aunque la he modificado un poquito simplemente, pero es la información que de alguna forma se está distribuyendo en las redes sociales, ¿no? Que el girasol, lo que es positivo, es que es económico, es cierto, y es rico en vitamina D, también es cierto, pero como negativo nos pone que simplemente engorda. No. A ver, vale. Es aceite como es cualquier otro. Es aceite como cualquier otro y como cualquier otro aceite tiene un 99,9% de grasa y por lo tanto engorda igual que el aceite de oliva. Comparado con el aceite de oliva, que es nuestro referente, pues sí, el aceite de girasol tiene más vitamina D, pero sin embargo el aceite de oliva tiene más vitamina E. Entonces, es más el oliva es más rico en grasas en ácido oleico, mientras que el de girasol es rico en otro tipo de grasas, como los omega 6. Entonces, tiene unas propiedades uno y otras propiedades otros. Siempre es mejor el de oliva en su defecto, porque como tú indicas, lo negativo en la diapositiva es su coste. Entonces hay personas que, o bien por su coste o por su situación, porque su situación económica no se lo permiten, pues tiran del de girasol. Dentro de los aceites de semillas es de los más saludables. Y después otro que queremos hablar, que lo nombraste antes un poquito, el aceite de coco, que es verdad, que liga muy bien como la salsa y la pastelería. De hecho, se utiliza al igual que el aceite de palma, pero bueno, es igual de graso. Es igual de graso y el problema que tiene el de coco son las grasas saturadas. En este caso, parecido a la de palma. Parecida a la de palma. Y por último, bueno, el de colza, que en otros países sí se utiliza más que en el de España, porque no tienen ese acceso como tenemos nosotros, como decíamos fuera de cámara, al aceite de oliva. Claro, el aceite de colza ya lleva procesos químicos. Entonces, cuanto menos procesos químicos se utilicen para la extracción de un alimento, es mucho más sano. Por tanto, lo importante es huir, intentar de alguna forma de tanta cantidad de cosas manufacturadas y darnos con lo natural. Sí, quedarnos con nuestro aceite de oliva. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez a este programa con Más Salud. Muchas gracias por volver a invitarme. Y te volvemos a ver. Gracias. Bueno, nosotros continuamos ya nuestro programa, como les decía al principio del mismo, para hablar en este caso de la tensiomiografía. La tensiomiografía es una técnica que se utiliza para evaluar el tono muscular, rigidez
o stiffness, y el balance entre estructuras musculares, cadenas musculares, flexora, extensora, o extremidades, derecha e izquierda, a través del análisis de las características mecánicas y de la capacidad contráctil de los músculos superficiales, obteniendo información valiosa de la estructura muscular. La medición de la tensiografía se realiza mediante un estímulo eléctrico que provoca una contracción muscular, mediante dos electrodos colocados en el vientre muscular, en la parte más ancha del vientre muscular. Tira la pierna. Separados aproximadamente 1 centímetro para poder poner el sensor de desplazamiento, que realmente es el que recoge la medida de la contracción muscular. Conseguimos, como es un sensor de desplazamiento excesivamente sensible, tiene que tener una colocación transversal a ese desplazamiento y estar sujeto con un trípode de precisión para que el movimiento sea el menor posible. La persona a la que se la evalúa tiene que estar completamente relajada y a partir de ahí provocamos una contracción a través del electroestimulador. Una vez ya tenemos colocado el electroestimulador, le decimos a la persona que se prepare relajada y a partir de ahí nosotros damos la orden al ordenador y se produce la contracción muscular. El resultado de la prueba que acabamos de realizar nos aporta un recorrido, un comportamiento de la contracción muscular que viene representada en la gráfica que vemos en la pantalla. Esta gráfica se desglosa después en función del desplazamiento que ha conseguido el vientre muscular. Ese desplazamiento máximo se consigue en un tiempo determinado. El estímulo que hemos aportado es en 1 milisegundo, con una intensidad determinada. Esa intensidad es siempre la misma para cada músculo para poder comparar entre ellos. De tal forma que conseguimos encontrar el 10% de ese desplazamiento sería un tiempo de activación, entre el 10% y el 90% sería el tiempo de contracción, que es la gradiente de velocidad con la que se contrae el músculo, y después nos aporta el tiempo de relajación y el tiempo de mantenimiento de la contracción. Estos 5 parámetros, es decir, rigidez, deformación y los tiempos que tenemos en cada uno de los puntos que acabamos de decir, nos aporta el comportamiento de esa contracción. Eso se puede comparar después el mismo músculo de la otra pierna y conseguimos ver si hay simetrías o asimetrías laterales. Y entre musculatura flexora y extensora, de tal forma que podemos relacionar la simetría o asimetría funcionales. Una vez tenemos la medición de los músculos de ambas piernas, podemos comprobar, en la raya verde es la primera medición que hicimos en la pierna izquierda y la raya naranja la pierna derecha, podemos ver el comportamiento de ambos músculos. En este caso la simetría es bastante buena y vemos que el comportamiento es prácticamente similar entre uno y otro. Una vez hemos finalizado la medición de todos los músculos, tenemos una gráfica, resumen, donde podemos apreciar las simetrías laterales que hay entre derecha e izquierda de cada uno de ellos. Eso se representa en un gráfico de araña, que es esto que tenemos aquí, simetría lateral y simetría funcional. En la simetría lateral podemos observar que hay una franja verde, que es donde tendría que estar esa simetría por encima del 80%. Está claro que no somos simétricos y que, dependiendo de nuestra vida diaria o una actividad deportiva, las acciones técnicas nos reclaman una asimetría. Esa asimetría tiene que ser siempre funcional, nunca una asimetría que pueda llevar a la lesión. En este caso, nosotros lo que intentamos ver con esta asimetría o simetría es precisamente que no haya un gran desbalance entre uno y otro, que es lo que puede producir la compensación, por otro lado, o la lesión en un caso agudo. Por otro lado, tenemos la simetría funcional. Ahí ya tenemos unos algoritmos que nos van haciendo que tengamos un resultado de simetría entre distintas musculaturas flexora y extensora, donde conseguimos la estabilización articular. En este caso podemos ver la rodilla, la pierna en sí, a nivel de la rótula o del tendón de Aquiles o el tobillo. Si se comporta la simetría funcional dentro del círculo verde, que es esto que podemos ver aquí,
esa simetría está alrededor del 75-80%. Si sale de ahí es cuando tenemos que tener cuidado y saber exactamente por qué es. La persona que hemos evaluado lo necesita por su actividad funcional, por su actividad deportiva, entonces tenemos que prevenir con un trabajo compensatorio esas asimetrías, porque van a producir adaptaciones en cadenas anteriores o posteriores o adaptaciones en articulaciones superiores o inferiores a la que estamos evaluando. Si anteriormente hemos dicho que una de las ventajas que tiene la tensiografía es la posibilidad de individualizar los resultados y a partir de ahí priorizar las líneas de entrenamiento o los tipos de ejercicios que necesita una persona, el inconveniente viene precisamente también de ahí, que no hay valores de referencia claros que se puedan emplear, porque estas medidas son totalmente individuales para la persona. Es decir, la reproducibilidad de la máquina está sobre todo en las medidas de un sujeto para ese sujeto. Aquí podemos observar en el gráfico de la imagen cómo tenemos al final una referencia del tipo de trabajo que tenemos que hacer para cada uno de los músculos evaluados. Como no hay medidas de referencia claras, porque sí, un futbolista es un futbolista, pero hay distintas posiciones en el campo y no todos somos igual de grandes o igual de bajitos o tenemos una composición corporal mayor o menor, y eso va a hacer que el comportamiento muscular sea distinto. Van a parecerse porque la modalidad deportiva es similar, pero las adaptaciones que se producen a través del deporte son distintas en función de cada uno de nosotros. Es un inconveniente y a la vez es una ventaja, porque podemos individualizar y priorizar las cargas de entrenamiento. Ya hemos dicho anteriormente que la aplicación más clara que está teniendo la tensiografía sobre todo es en el mundo del deporte, a nivel de la prevención y la individualización de los programas de entrenamiento, ya sea en prevención de lesiones o en los procesos de readaptación. También en el mundo de la investigación es una máquina que se está utilizando muchísimo para ver los procesos de adaptación del entrenamiento o el desentrenamiento. A partir de ahí también se ha utilizado para evaluar el comportamiento mecánico del músculo en distintas poblaciones especiales, ya sean en personas mayores, en los niños o con distintas patologías concretas, para ver exactamente cómo enfocar el proceso de recuperación de ese tipo de disfunciones en la musculatura. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Como han podido comprobar en el reportaje, pues van surgiendo nuevas técnicas que nos permiten mejorar nuestra salud. Muchísimas gracias a David Rodríguez y a Anfix Anfit por permitirnos grabar y entender un poquito más la tensiomiografía y su empleo en los deportistas. Y seguimos nuestro programa con el siguiente invitado, el doctor José Díaz. Muy buenas, gracias por tu invitación al programa. Hoy vamos a hablar de los párpados, una zona complicada. Bueno, complicada no es, pero sí que tiene muchos detallitos y delicada, y sobre todo es muy importante porque los párpados que están alrededor de los ojos influyen mucho. Nosotros cuando miramos a una persona a la cara, lo primero que le miramos a los ojos, y cualquier alteración, por mínima que sea, nos va a llamar la atención, con lo cual cualquier defecto, pues vamos a ver si lo podemos corregir o no. Sí, efectivamente. Bueno, en nuestra primera imagen vemos una mirada más cerca de ti, la imagen. Bueno, aquí magnífico, vemos, ¿no?, unos ojos tipo que son un ejemplo de cómo nos gustaría que fueran unos ojos, cómo nos gustaría tenerlos si fuéramos una mujer. Pues unos ojos en el que el borde inferior del párpado pues toca el limbo, la parte inferior de la córnea, y el superior pues tapa 1 o 2 milímetros. El pliegue palpebral muy bien definido, un contorno redondeado, no tenemos exceso de piel que nos cuelgue encima, pues todas esas cosas hacen que tener unos ojos bonitos. Y aquí más cerca de mí pues tenemos un corte de arriba abajo de ese párpado superior. Un corte de adelante a atrás, aquí tendríamos el globo ocular, aquí tendríamos el párpado superior
y este músculo que viene por encima del ojo es el que coge el párpado y lo levanta cuando queremos abrirlo. Para cerrarlo tenemos un músculo aquí circular, como un esfínter, que cuando se contrae es con el que cerramos los ojos. El músculo orbicular del ojo, ¿no? Sí. Y vamos a empezar ya directamente con algunas de las enfermedades que podemos ver. Sí, parece que no, pero hay muchas. Pero hay muchas, ¿eh? Aquí tenemos el párpado normal, que fue lo que tú acabas de explicar, y en medio tenemos el ectropion. El ectropion pues consiste en que el párpado, en vez de estar perfectamente colocado y tocando el ojo como debe, se nos vira hacia afuera, nos expone la mucosa, porque aquí tenemos conjuntiva que es mucosa y cuando se seca pues nos da muchas molestias. Si está colocado así tampoco se recoge bien la lágrima y no gotea por fuera y el lagrimeo pues es bastante incómodo. El entropion, por otra parte, es lo contrario. El párpado se nos puede virar hacia adentro y es especialmente molesto porque estas pestañas nos van a rozar la superficie del ojo, nos lo irritan, nos produce infecciones, úlceras, incluso cicatrices que nos pueden hacer perder visión. Pues vamos con las primeras imágenes, en este caso de ectropion. Aquí tenemos un ejemplo de un ectropion, el típico párpado que está hacia afuera y nos expone la mucosa que se seca y molesta mucho. Generalmente esto se produce porque cuando nos tocamos mucho el ojo, nos frotamos mucho el ojo y nos secamos maltratando nuestro párpado. ¿Y entonces cómo tenemos que limpiarnos y secarnos esos ojos? Con mucha delicadeza. La gente coge una servilletita y empieza a frotarse el ojo como si no hubiera un mañana. Por ejemplo, tiene una lagrimita y empieza para acá, empieza a tirar hacia afuera, hacia abajo, y eso no lo debemos hacer. Para secarnos un párpado, lo que tenemos que hacer es tocarnos muy delicadamente el párpado inferior y, si acaso, empujar un poquito hacia arriba y hacia la nariz, para no moverlo de su sitio. Porque si no, él va estirándose y al final nos puede pasar esto. O sea que eso puede ser una de las posibles causas del ectropion. Sí, por supuesto, la más frecuente. Este es otro caso, otro señor que además tenía una parálisis facial y eso hace que el músculo orbicular, que es el que lo cierra, no funcione. Todo se cae, se descuelga y en este caso lo recolocamos y además le subimos un poquito el moflete para que el peso no le tirase y sería el resultado después. Pasa que la piel la tenía muy deteriorada, pero la posición ha mejorado muchísimo. Vamos con lo siguiente, que es el entropion, o sea, el párpado vertido hacia adentro. Sí, aquí hay una inversión del párpado y vemos lo molesto que puede llegar a ser, o imaginárnoslo, cuando estas pestañas nos están todo el día rozando el ojo, nos lo irrita, nos produce infecciones y esto pues hay que hacerlo rápido. Aquí tenemos otra forma de entropion que se llama un epibléfaron, que se produce en niños, sobre todo asiáticos. Se forma este plieguito aquí que nos invierte las pestañas, pues los niños están muy molestos, les molesta la luz del sol, siempre tienen el ojo cerrado y con una pequeña cirugía en esta zona que no deja mucha cicatriz, conseguimos invertir las pestañas y que cambie muchísimo su calidad de vida. Ya vamos viendo en las diferentes imágenes cómo cambia la mirada simplemente con eso, como tú decías, muchísimo. ¿no? Otro caso son las ptosis palpebrales. La ptosis palpebral, que no debemos confundir con la dermatocalasia que explicaremos luego, es que el párpado superior va cayendo, ya no está tapando el 1 o 2 milímetros del borde superior de la córnea, sino que cae hasta incluso poder tapar la pupila, como ocurre en este caso. Bueno, pues también se puede operar, entrando por aquí una pequeña incisión en esta zona, pues buscamos el músculo, lo recolocamos, lo tensamos, o hay una serie de cosas que se pueden hacer para conseguir resultados pues que mejoren muchísimo nuestra expresión, como en este caso. La verdad que hay una diferencia entre un caso, vamos a repetirlo para que lo puedan coger en la cámara, hay mucha diferencia entre este caso y el mismo una vez operado. Enorme. Vamos a ver otro caso de ptosis. Aquí tenemos pues una señora que en este caso lo tiene en los dos ojos, como ven le está tapando la mitad de la pupila, le quita todo el campo superior de su mirada. Y además aquí podemos ver otras cosas que aparecen en los párpados, como estas manchitas de grasa que se llaman xantelasma, que tienen un cierto componente hereditario y son acúmulos de colesterol. No necesariamente tiene que ver con nuestro colesterol en la sangre, porque es un problema genético, pero también son cosas que podemos quitar. Lesiones que estéticamente pues no son muy bonitas. ¿Y esta señora cómo miraba? Pues levantando el cuello y buscando la manera de encontrarla. Mal. Muy mal. ¿Y así ha quedado después de la cirugía? Y contentísima, porque ya no tiene ese telón que le tapaba la visión y además cosméticamente ha mejorado muchísimo. Esta señora le ha cambiado mucho la vida. Yo creo que además, que se puede ver en la pantalla, pero aquí vemos reflejado hasta el brillo de su alegría. Brillo, ¿no? Sí. Bueno. Otro caso de ptosis palpebral. Bueno, aquí nosotros vemos esta foto y decimos, pues sí, es verdad, tiene una ptosis en pero hay varios grados de ptosis, como la que vimos antes, esta
o mínima. Aquí en este ojo también tenemos una tosis, lo que pasa es que es pequeñita. En este caso, este paciente solo se quería operar de este ojito y aquí vemos el resultado. Aquí tenemos cómo debería quedar la altura y ahora sí que vemos que el otro notamos mucho más que tiene una tosis poca, pero tiene un poquito. Pero el resultado ha sido bueno, ella está contenta, pues ¿para qué vamos a tocar? Claro, si solo se quiso operar de uno, pues ya está. Y ahora lo que tú decías, diferenciar la ptosis de la dermatocalasia. Exacto. La dermatocalasia es un exceso de piel en los párpados superiores. Nos cuelga encima del párpado, hasta incluso puede llegar el caso que nos empuje las pestañas hacia abajo. La ptosis, recordamos que el borde del párpado caía y nos tapaba la pupila. Son dos cosas diferentes. Bueno, pues en este caso vemos ese exceso de piel que nos cuelga, los pacientes están incómodos, notan una pesadez, tienen que estar siempre tirando de la ceja para conseguir que esto no les moleste, y después de quitar ese exceso de piel y colocarlo todo en su sitio, pues hay un cambio muy importante cosméticamente y funcionalmente, están más cómodos. ¿Esto no se puede mejorar con cremas? No. Las cremas aquí pues no ayudan mucho, sí que tener una piel un poquito más brillantita, pero piel no te va a quitar nunca. ¿El Botox sirve para aquí también? No, el Botox paraliza músculo y aquí no tenemos nada en la que el músculo sea el culpable, tenemos simplemente exceso de piel. Y el ácido hialurónico y sustancias de relleno, aquí si metemos más volumen pues agravamos la situación. Efectivamente, es cuestión de aclarar esas cosas sí. A los telespectadores. Otro caso de dermatocalasia. Bueno, aquí vemos muy claro, porque este paciente está mirando hacia abajo, la diferencia entre este exceso de piel y una vez operado, si le quitamos el exceso, cuando abran los ojos, esta piel le va a colgar encima de las pestañas y aquí vamos a ver un pliegue muy bonito. Una mirada más bonita. Exacto. Aquí vemos otra señora, no necesariamente tienen que ser pacientes jóvenes las que se operen de blefaroplastia. A esta señora le molestaba todo este exceso de piel, le colgaban las pestañas y después pues mejora muchísimo su mirada de calidad de vida. Es que es muy llamativa la diferencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Y está ya, yo creo que creo que de lo que vamos a ver es lo más llamativo. Bueno, esta señora se tuneó un poquito más porque no solo se arregló la dermatocalasia, la piel de los párpados superiores, sino que también se eliminaron las bolsas palpebrales que tenían los párpados inferiores. Bien es verdad que las bolsas es un problema únicamente cosmético, no da ninguna molestia ni ningún problema en los ojos, se operan solo por cosmética. Y si generalmente las bolsas esas palpebrales, ¿por qué se producen? Bueno, la órbita que tiene grasa, que es el hueco que tenemos en el cráneo donde está el ojo, los músculos y la grasa, va perdiendo firmeza a esos tejidos y se nos van protuyendo hacia adelante, van saliendo, se van descolgando y hay diversas técnicas para intentar mejorar ese aspecto. ¿Otro caso de dermatocalasia? Bueno, otra dermatocalasia, exceso de piel. En este caso en los párpados inferiores no hay bolsas, sino un músculo hipertrofiado y un poquito de exceso de piel. Para cada cosa hay una solución y también hay un cambio importante en el aspecto. Entre uno y otro, es impresionante. Sí. Y aquí ahora vamos con los tumores, que también son patologías que pueden aparecer en los párpados y hay que tenerlas muy en cuenta. Son muy frecuentes, sobre todo los causados por la exposición solar. Hay muchísimos tipos de tumores. Aquí tenemos un ejemplo de un tumor maligno en el párpado. Pues esto pues tenemos que quitarlo y con muchos márgenes para no dejar nada. Vamos a ver las imágenes de esa operación quirúrgica. Pues a este señor le tuvimos que quitar el párpado inferior prácticamente completo y verificar que ya no había nada en los bordes de la herida y ahora pues empieza la reconstrucción, pues ponemos una serie de tejidos del mismo que podemos sacar pues de la oreja, de la nariz, de donde sea, para darle firmeza al párpado y luego pues podemos sacar la piel, por ejemplo, del párpado superior y hacer un colgajo y recolocarla en esa zona. Y vamos a ver cómo queda definitivamente. Sí, esto es inmediatamente después de la operación, pero pasado varias semanas el aspecto, pues como comprenderán, es muchísimo mejor y bueno, le hemos quitado un cáncer. Efectivamente, que eso es importante también. Sí. José, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti por invitarme de nuevo. Una semana más para estas impresionantes imágenes desde mi punto de vista. Bueno, y nosotros también terminamos nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana en este mismo programa con más salud. En el próximo programa hablaremos ampliamente sobre un tema de salud pública muy importante, los suicidios, la primera causa de muerte no natural de España. Veremos los beneficios del ejercicio físico en aquellas personas con diabetes. Y les ofreceremos una deliciosa receta de albóndigas con espinacas y piñones.